¿Qué tal, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano o hermana? Muy buenas tardes. Aquí Edgar Chacón para saludarle e invitarle para este domingo que nos acompañe en nuestro servicio dominical en la iglesia Monte del Rey en San Pedro. Recuerde que lindo es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí podemos cantar, adorar a Dios y recibir un mensaje de la palabra que pueda ayudarle a usted, ministrarle a usted. Estamos hablando sobre cómo tener éxito en este 2026. Le invitamos, si usted está deseando tener paz, si quiere adorar a Dios, si quiere tener un momento espiritual, le invitamos para que nos acompañe este domingo a las 10 de la mañana. Los esperamos. Recuerden que estamos grabando los mensajes del domingo, principalmente para los que no pueden venir, se los enviamos, y además de eso para que ustedes lo compartan en las redes. Yo, con todo el respeto, les digo, a veces comparten ciertas tonteras, hermanos, que a mí hasta que me dan ganas de llorar. Entonces, los mensajes que estamos predicando aquí el domingo son basados en la palabra de Dios. Aquí no hay inventos, aquí no hay cosas extrañas. Y si usted quiere compartir una buena palabra, yo prácticamente gasto más de 48 horas haciendo estos mensajes y lo hago con mucho cariño, estudiando para que la palabra de Dios sea de bendición para sus vidas. Así que valórelo, no se duerma y sobre todo compártalo. Yo mando un link, antes mandaba el video, pero ahora estoy mandando un link donde usted puede ir a YouTube y ahí ver el mensaje. Bueno, ya les adelantamos que hoy estamos celebrando el domingo y no veo ni siquiera una palma por aquí. Es el inicio de la Semana Santa o la Semana Mayor. ¡Ay, mire qué bendición! Gloria a Dios. Aquí está. ¡Qué bendición! Es para que vean. Aleluya. Me encantan las palmas. No sé si porque me siento como en la playa, pero siempre yo hago a veces diseño gráfico y siempre buscaba palmas para lo tropical. No sé por qué ve. Eso yo lo hice ayer. Duré como 1 hora y media poniendo ese ternerito, un corderito y la corona, porque de eso se trata el mensaje de hoy, que a veces nosotros confundimos por conveniencia cómo vemos realmente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Muy bien, Semana Santa, si quieren me la pasan. Semana Santa significa la otra. Para muchos, sí, la playa, la fiesta, para otros las procesiones, para otros, como por ejemplo en mi caso, que yo me crié desde muy pequeño en la iglesia, era aquella figura de Jesús en el burrito, entrando a Jerusalén y la gente con las palmas diciendo, ¿qué decían? Hosana, Hosana al Rey. ¿Qué significa Hosana? ¿Ustedes saben qué significa Hosana? No. Ahora vamos a verlo. Pero por ahí va. Significaba, sálvanos, oh Rey, Hosana. Pero bueno, como les digo, en mi mente está desde pequeño ver calles cerradas, ver procesiones y un montón de cosas que me traen recuerdos, porque si había plata nos íbamos a la playa algún día, pero normalmente no, normalmente eran mis amigos los que mandaban y ponían las fotos donde estaban en la playa disfrutando. Y lamentablemente la Semana Santa, que debería ser de cuidarse, de guardarse, de conmemorar esta semana de pasión de Jesús, la hemos confundido con libertinaje, con diversión y otras cosas que, aunque no son pecado, debería ser diferente, en mi opinión. Sin embargo, esta mañana quisiera hacer varias observaciones rápidamente. ¿Por qué es importante para nosotros, para ti y para mí, como cristianos, localizarnos en la historia del Domingo de Ramos?
Qué interesante. La Biblia es un libro que tiene que ser aplicado a nuestra vida diaria. Y muchas veces la leemos como leer una receta. No, las recetas de cocina todavía son un poquito más como leer el periódico seguido y sin atención. Sin embargo, ¿se acuerdan que les dije que en la gramática está la bendición? ¿Qué significa? Que cuando usted hace la puntuación, que cuando usted ve un signo de admiración, que cuando usted se detiene a estudiar lo que la palabra quiere decir, allí usted va a descubrir ese mensaje que el Espíritu tiene para usted. Para entender el Domingo de Ramos, si quieres continúas, 2 más, ahí, tenemos que volvernos al Antiguo Testamento, miles y miles de años, donde en inglés había una fiesta, o hay una fiesta que se llama Passover, que la traducción en español sería pasar por encima, pero en español la han traducido como la Pascua judía. ¿Qué significaba la Pascua? La Pascua significaba cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto y estaba siendo esclavo por casi 430 años. Imagínense, estamos hablando de casi 6 generaciones, 6 o 7 generaciones de esclavitud. Ellos vivían sin derechos, teniendo que trabajar obligados. Hay otras teorías modernas que dicen que más bien eran muy bien pagados en la construcción de las pirámides. Sin embargo, no tenían control de su futuro, no tenían control de sus sueños, no tenían control de su vida. Así que, páseme la que sigue, ellos oraban a Dios pidiendo por un libertador. Todos en esta Semana Santa han visto las películas, ¿sí?, de Semana Santa. Así que ellos oraban para que enviara un libertador. Si ustedes saben las historias, si han visto las películas, entonces Dios envía ¿a quién? Libertador. ¿A quién era? Pásemelo. Si ustedes saben quién es Charlton Heston, se acordarán de estas imágenes. Y si vieron esta película cuando se inauguró, casi tenemos 70 años por ahí. Así que los jóvenes que están aquí, ese actor era muy famoso, ¿ok? Y era muy guapo. Y todas las mujeres suspiraban cuando veían a Charlton Heston. Así que trae memorias bonitas. Y esta es una de las tomas de Los 10 Mandamientos, una de las producciones más increíbles que ha hecho Hollywood, porque tenían más de 21,000 extras, 21,000 personas como extras. Era algo asombroso que hasta el día de hoy no se ha hecho. Pero bueno, entonces aparece Charlton Heston, Moisés, y le dice al faraón: hey, dice Dios, deja ir a mi pueblo. Ustedes siguen la historia. ¿Qué pasó después de eso? Dice la palabra del Señor que el faraón endureció su corazón y que a pesar de que Moisés llega y muestra varios milagros con la vara que se convierte en serpiente y se come la del faraón y otras cosas, él endurece su corazón y dice no. Entonces vienen las plagas, pásemelo por allí, las 10 plagas. ¿Se acuerdan? La de la sangre, ahí se acuerda, ¿verdad? Maximiliano, las ranas, los piojos, las moscas, las pestes, hasta la última, que es la que toca el corazón del faraón. ¿Cuál es la última plaga que tocó el corazón del faraón? Cuando él envía al ángel de la muerte a visitar y mueren todos los primogénitos. Los primogénitos no solamente de los humanos, sino también de los animales. Pero el Señor le dice a Moisés: yo no voy a castigar a mi pueblo, entonces les voy a dar un pasaporte o una forma para que en la muerte no llegue esa noche que va a pasar.
¿Y qué hacen? Exactamente. Entonces, tienen que escoger un corderito, como lo vimos ahorita, que tenía que ser perfecto. Y lo tenían que sacrificar, y la sangre de ese corderito la iban a pintar o iban a marcar el cuadro de la entrada de la puerta. Entonces esa noche, cuando pasaba el ángel de la muerte, iba a pasar por encima de esa casa. Por eso en inglés se llama pass over, pasando sobre. En español, como les dije, se llama Pascua. Gracias. Ahora, si quiere pasamos hacia adelante. Allí vemos donde ellos están marcando sus puertas con la sangre del corderito. Vamos a leer, y quisiera que entendieran una cosa. En la gramática está la bendición. Vamos a leer conmigo, por favor. Esto lo tengo bien atrás. Vamos a comenzar por Éxodo 12. Hablad a toda la congregación de Israel, versículo 3, diciendo, y aquí empieza a ponerse el sentido del domingo de Ramos. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10, y subrayen 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Vamos a saltar al verso 6. Y lo guardaréis hasta el día, subraye 14, del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes del dintel de las casas que lo han de comer. No solamente lo sacrificaban, si después se comían al corderito. Pues yo pasaré aquella noche, versículo 12, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal, repita conmigo, señal, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dije que subrayáramos varias partes de este versículo. Número 1, el día 10. Número 2, el día 14. Y el día 14 y entre el 15, en esas 2 tardes iba a ser sacrificado el cordero para poder pintar los dinteles y que la plaga no estuvieran allí. Los judíos tienen desde ese momento, de ese evento, la celebración del Passover. Si ustedes conocen de la cultura judía, hoy en día ellos comen una hierba amarga y hacen toda una ceremonia de que Dios los libró de la muerte ese día. Después de miles de años, el día de hoy las familias judías lo celebran y es muy bonito. Ahora, quiero que nosotros pongamos atención a estas 2 cosas. Número 1, escogían el cordero en el día 10 y lo iban a tener por 4 días y lo iban a sacrificar entre el 4º y el 5º día. Cuando Jesús entra en Jerusalén, era el día 10 del Passover, de la Pascua. Y 4 y 5 días después iba a ser crucificado. Vean ustedes cómo podemos proyectar desde el Antiguo Testamento cómo el Domingo de Ramos tuvo el significado de lo que iba a pasar en el futuro. El domingo 10 o el domingo ese era cuando ellos escogían el cordero, cuando el cordero perfecto era escogido para ser sacrificado 4 días después. Si nosotros nos movemos al momento donde Jesús está entrando en Jerusalén,
Los judíos pensaban de que él venía como venía Moisés, como un libertador. Ellos, igual que en su generación anterior, estaban siendo oprimidos, ya no por los egipcios, sino por los romanos. Y ellos oraban por un libertador. Mándanos un libertador, queremos ser libres para adorar a Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaban siendo oprimidos. Vamos a Mateo 21. Vamos a leer Mateo 21 rápidamente. Y dice: cuando se acercaron a Jerusalén, y este es el texto base de hoy, vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, y Jesús entonces envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien te dijese algo, decirles: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, subrayemos, tu rey, repita conmigo, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron al asna y el pollino, y lo pusieron sobre el pollino, y pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Sí, bueno, no, ahorita no. Y cortaban ramas de árboles, y en ese momento los árboles eran palmas, y iban detrás clamando, diciendo: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Por qué decían: este es el profeta? Porque ellos habían visto a Jesús levantando a Lázaro de la muerte, liberando demonios, sanando paralíticos, sanando leprosos, sanando a los ciegos. Entonces ellos comparaban a Jesús con el profeta Moisés. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén ese día, ellos lo que esperaban era un rey libertador, un salvador, alguien que se peleara con los romanos, tomara la posesión del templo y echara a los romanos fuera. Lo que ellos no sabían es que Jesús entraba como el cordero inmolado, que menos de una semana después iba a ser crucificado. Ellos, me imagino que pensaban que Jesús iba a entrar a la casa de Herodes, iba a decir, como dijo Moisés: deja a mi pueblo libre. Y como Jesús tenía aquella fuerza sobrenatural de hacer milagros, podía matar a los romanos. Lo que, como les dije anteriormente, no sabían es que él no venía como un rey guerrero, sino venía como un cordero manso, el cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos creían que venía a liberarlos, y así era. Pero los iba a liberar, no de la opresión humana, sino de la opresión del pecado. Aleluya. Pero no en la manera que ellos esperaban. Si Jesús hubiera hecho así como ellos querían, no se hubiera cumplido el plan mayor que él tenía, que era salvar las generaciones de generaciones hasta el día de nosotros, que Dios tenía planificado. Amén. Él no vino para liberarnos de los humanos, vino a liberarnos de nuestras propias cadenas, de nuestras propias situaciones. No sé por qué, pero me recuerdo cuando nosotros también tenemos ciertas expectativas con Dios y con nuestras peticiones, que normalmente son egoístas, y pedimos para mí
y por mí y nada más. Sin entender que Dios siempre, oiga esta palabra, Dios siempre tiene un plan mejor y mayor del que usted tiene. Pero normalmente no es el que usted quiere. Porque Dios no está para complacer sus expectativas. Dios no está para darle lo que usted quiere simplemente porque usted piensa que es lo mejor. Porque si hay alguien que sabe que es lo mejor, es Él. Y tal vez para usted se ha hecho en su mente todo el plan. Oh sí, Señor, si tú hicieras aquello y lo movieras aquí y le dijeras a aquel y aquel me dijera, y yo ya lo resolvió. Y usted piensa que usted es más inteligente que Dios. Y tiene la expectativa de tal vez tratar de torcerle a Dios el brazo con oraciones pidiéndole para su propia conveniencia sin saber que Él tiene un plan mayor. Déjeme hacerle hoy una pregunta. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito en su vida? Repito, ¿usted cree que Dios tiene un propósito en su vida? Si es así, ¿por qué usted está tratando de ayudarle a Dios? ¿Será que usted no confía en Dios? ¿Será que usted es como esos judíos que el domingo de Ramos le decían Hosana al Dios Altísimo y el viernes le estaban diciendo crucifícalo? Porque usted no confía en Dios y en sus planes. Y este mensaje de Dios de hoy es un mensaje de confrontación, porque estamos entrando en tiempos donde tenemos que ser confrontados. 21 años, en la mejor etapa de su vida, rebelde con su madre, problemática, y de un pronto a otro tiene un accidente y se cae de una altura de 45 metros a los 21 años. Hermanos, se despedazó toda, a tal grado que esta muchacha se desfiguró, estuvo en el hospital internada, perdió la memoria, le quitaron un pie, ¿correcto? Cuando ella despierta, esta muchacha no recuerda su pasado, porque quedó totalmente sin memoria. Sin embargo, cuando empieza a leer el diario que ella había escrito durante tantos años, se queda sorprendida de lo malo de lo mala que ella había sido, y transforma su vida, y hoy en día es una persona que sin una pierna y con su testimonio le habla a muchos jóvenes de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien con un propósito mayor a pesar de una tragedia. Porque usted no sabe qué hay detrás de una tragedia. Usted no sabe lo que hay detrás de un sacrificio como el que hizo Jesús. Ahora lo vemos, en aquel tiempo no lo veían. Y siempre hay un propósito mayor para cada uno de nosotros. Déjeme hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Tiene algo Dios pendiente que tú le has pedido? ¿Estás como los israelitas pidiendo liberación por algo? ¿Hay algo que opresiona tu vida hoy, que ha venido por generaciones de generaciones? Tal vez divorcios, drogas, alcoholismo. Tal vez no has tenido estabilidad en las relaciones. Tal vez has sentido soledad, has sentido rechazo. No sé qué es lo que puedas tener en expectativa de un Dios, pero déjame decirte que Jesús, como vino a libertar al pueblo de Israel, Él entró a Jerusalén ese día porque el propósito de Él era libertarnos y darnos una vida libre de nuestras opresiones. Si leímos allí, vimos que además de que ellos gritaban Hosana, que era Rey Libertador, ellos tiraban sus mantos. ¿Se acuerdan? Si quieres pasas 2 más, creo, vamos a ver. Ahí estaba Hosana, el que sigue. Le tiraban sus mantos cuando él iba pasando. Y es que en la Biblia, cuando algo está escrito en la gramática, todo tiene un sentido. Y yo traté de colocar cada uno de los factores que hay en esta historia en nuestra vida
cotidiana. Número 1, ¿dónde estás tú hoy, Domingo de Ramos? ¿Gritando Hosana o diciendo una semana después, crucifícalo? Número 2, ¿estás dándole lugar a Él como Rey cuando dices Hosana para que Él tome control completo, total, absoluto de tu vida, tus decisiones y de todo lo que te va a pasar? Y tercero, cuando ellos tiran sus mantos, era una forma de decir, nosotros nos humillamos a ti, porque tú eres el Rey, pasa por encima para que no pisen tus pies la arena. Y era una forma de sumisión que ellos estaban haciendo. Sin embargo, cuando me pongo a pensar acerca de un manto, ¿para qué funcionaba un manto? Era para cubrirse del frío. Algunos eran bonitos, entonces se utilizaban para vestirse, para que usted pudiera tener un estatus. Y si yo puedo traer este significado a la actualidad de ese manto que cubría, que protegía, que daba seguridad, me pongo a pensar, ¿será que en nuestra vida no tenemos mantos que tenemos que tirar a los pies de Jesús? Mantos de inseguridad, mantos de orgullo, mantos de mal carácter, mantos de no darle a Dios financieramente lo que a Él le corresponde. Mantos que significan yo reconozco tu autoridad y por eso entrego esto que me da seguridad para que tú puedas pasar por encima y que hagas lo que tú quieras. La pregunta mía es, ¿qué manto debes en esta mañana tirar al Señor y decirle, Señor, esto es mío, pero yo te lo entrego? Esta parte es mía, es la parte que escondo, nadie la conoce, pero toma, aquí está. Libérame. Tú eres mi Rey y yo confío en ti. Después de esta tercera observación sobre los mantos y lo que tenemos que entregarle al Señor, Jesús entra y lo primero que se encuentra en el templo, ¿qué es? Páseme la que sigue, por favor, Merceditas. Se encuentra a los cambistas en el templo. Uy, me pasé. Ya llevamos 25. Estoy terminando. Y el Señor tira las mesas y les dice, esta lo han hecho casa de ladrones. Acuérdense que en el tiempo de Jesús, la forma de expiar los pecados era haciendo un sacrificio. Entonces usted tenía que llevar una paloma, o un corderito, o una vaca, o 2 vacas, o lo que fuera, dependiendo del pecado, y además dependiendo de su estatus económico. Había gente que venía lejísimos y no podía traer un animal desde allá. Entonces lo que traía era dinero para comprar allí mismo en el templo el animalito y poder sacrificarlo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa con el ser humano. Cuando hay plata, se abusan. Y entonces se había convertido en un mercado en lugar de un templo. Por eso tenga cuidado con su plata, hermano. Tenga cuidado a dónde la da, a dónde la invierte y a dónde no la da. Porque después todo lo que usted no da, se lo van a cobrar por otro lado. Vamos a hablar sobre la mayordomía y el dinero el próximo mes. Que es una de las áreas más complicadas en la iglesia. Yo no entiendo todavía por qué. Si nosotros entendemos todo, repita conmigo, todo lo que yo tengo es de Dios. Todo es de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted no tuviera salud, usted no podría trabajar. Usted no pudiera generar. Quiero decir, wow, el valor de la salud. La profe estaba también con una pierna mala. Mercedes estuvo resfriada. La hermana Elida está malita de sus ojos. Hermanos, la salud es un regalo de Dios y no lo valoramos. Y todo lo que producimos por tener esa salud, entonces le pertenece a Dios. Hablamos del otro día, ¿cuánto cuesta un tarro de esos
de oxígeno. Y usted respira gratis todos los días. Bueno, ahorita como que el aire está un poco contaminado, pero no se muere. Imagínese que usted tuviera que comprar el aire, hermanos. Por eso hablamos de que todo le pertenece a Dios. Sin embargo, Jesús, voy a volver para terminar, entra al templo, vuelca las mesas y les dice: váyanse de aquí porque esta es la casa de mi Padre. ¿Qué es lo que el Señor tiene que en esta mañana volcar en tu vida? ¿Qué está mal que el Señor tiene que limpiar? Que el Señor tiene que transformar, que el Señor tiene que cambiar en tu vida. El Señor tiró las mesas patas para arriba, pero al revés. Estaban patas para arriba y las puso derecho donde tenía que estar. Ahora vivimos en un tiempo donde lo malo se ha convertido en bueno. Y Dios viene para que se pongan las cosas derechas. Lo más triste de esta historia, que la misma multitud que le tiraba a Jesús las túnicas y le decían: Hosana, Hosana, se volverían menos de 5 días después a gritarle: crucifícalo el viernes. Había una, y me encantó estas palabras encontré, había una, y repítalo conmigo, disonancia cognitiva. Cuando yo oí esta palabra me llamó la atención y me fui a buscar. Quiere decir que usted dice lo que usted no piensa, o que usted hace lo que usted sabe que tiene que hacer pero no lo hace. Entonces hay una incongruencia en lo que usted sabe que es bueno, que tiene que hacer pero no lo hace. Por ejemplo, usted sabe que que es malo comer mucha grasa o mucha azúcar o mucha sal y usted se harta. Usted sabe que tiene que hacer ejercicio y no hace ejercicio. Usted sabe que para otras personas que no tienen que fumar y fuman sabiendo que les va a dar cáncer, o que toman sabiendo que está mal porque el hígado se va a perjudicar. Eso es una disonancia cognitiva, algo que usted sabe que es pero no lo hace. Así que ellos sabían que él era rey, pero lo que ellos querían es que él hiciera la forma de hacer las cosas como ellos querían, no como él tenía planificado. Con esto estoy cerrando. Tenemos que, entrando hoy domingo de Ramos, poner nuestro corazón en línea a lo que Él tiene planificado para nosotros, como individuos y como iglesia. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú de Dios para tu vida? ¿En qué domingo estás hoy? ¿En el de Ramos o estás en el viernes de Crucifícale? Tal vez has estado orando y orando, pero la respuesta no ha venido como tú quieres. Y por eso muchas veces endureces tu corazón. Vas a volverte contra Jesús a decirle crucifícalo, o vas a seguir creyendo en fe con humildad esperando. Vas a invitar que haga las cosas a tu manera, o invitarlo a que Él las haga como Él sabe que es lo mejor, que es a su manera. ¿Confías tú en los planes perfectos de Dios, que va a volver todo lo malo en bueno? ¿O vas a decir, crucifícalo, crucifícalo? Si quieres, pasa lo último. Quiero en esta mañana dejarte 4 preguntas claves. La anterior. Número 1. ¿Estás viendo la venida de Jesús en tu vida con una visión espiritual de fe o con una visión natural del rey conquistador? Número 2. ¿Cuál es tu túnica? ¿Cuál es tu protección? ¿Qué es lo que estás escondiendo en tu seguridad? ¿Qué es lo que necesitas entregar al Señor en esta mañana? ¿Estás viviendo un domingo de Ramos o estás viviendo un viernes de duda? ¿Cuál es la mesa en tu vida que Dios necesita ordenar? Y la última, si estás dispuesto a confiar en los planes de Dios para tu vida, que siempre son perfectos. Inclinemos nuestro rostro y oremos.